Voy a pedirle de favor que abra su Biblia en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, donde tuvimos la lectura de hoy. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, que es la porción donde estaremos meditando esta tarde. Primera Tesalonicenses 1. Algunos creyentes en este tiempo se preguntan si no deberíamos hacer cambios sustanciales en nuestra teología para ser relevantes en medio de los tiempos que nos está tocando vivir. Mientras otros grupos de creyentes proponen que la iglesia se mantenga de este lado del pasillo, aferrados a algunos distintivos tradicionales de alguna forma de culto. Tanto lo uno como lo otro suele ser igual de peligroso. A la iglesia no se le ha pedido que sea relevante o que sea popular en medio del tiempo que le ha tocado vivir. A la iglesia se le ha pedido que sea fiel a los principios de la palabra. Eso es todo. Es cierto que vivimos un tiempo, hermanos, donde las cosas están cambiando muy rápidamente. Si hablamos en temas de servicios, telecomunicaciones, relaciones sociales, entre otras cosas, la tecnología, por ejemplo, ha hecho que nuestro mundo se vea tan pequeño y todo al alcance de un clic. Si yo quiero comprar algo que está del otro lado del mundo, con un clic en unos días ya está aquí. Si yo quiero formar parte de una universidad que está del otro lado del mundo, me inscribo y ahora ofrecen clases en línea. Por ejemplo, las religiones orientales ahora están en América Latina de la misma manera que nosotros lo estamos haciendo. En este momento nuestro servicio está siendo transmitido en YouTube y en Facebook. Y cualquier persona que tenga acceso a internet puede tener acceso al servicio de hoy, y no solo el nuestro, sino de cualquier otra iglesia alrededor del mundo. Pero lo mismo está pasando con las religiones orientales. Las meditaciones trascendentales ahora también están en YouTube, ¿verdad? Usted quiere experimentar un poco de meditación, hasta le ponen musiquita de fondo para que usted se sienta cómodo y haga lo que está haciendo la otra persona, ¿verdad? En la pantalla. Esta es una ola moral, social, espiritual, educativa, que parece exigir que el mensaje del evangelio debe tomar otros rumbos si la iglesia por lo menos quiere sobrevivir. Eso ya está en conversaciones ahora entre algunas organizaciones a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con la iglesia en medio de estos cambios que hay? ¿Qué va a pasar con la forma de proclamar el evangelio? ¿No deberíamos hacer algunas adecuaciones para no sonar tan arcaicos y pues estar como que a tono con la sociedad, con los tiempos que nos está tocando vivir? Y muchos creyentes les preocupa lo que está pasando. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. Así que el día de hoy quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Tesalónica, una iglesia ejemplar. Ahora, estamos hablando de una iglesia tan distante históricamente, pero que vivió a la luz de principios tan relevantes para la iglesia de hoy. Así que lo único que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en la palabra y luego ir a esos principios, traerlos a nuestra vida, y con eso nosotros estaremos experimentando lo que la Biblia y el Evangelio ha prometido para una iglesia que se compromete seriamente con la palabra. Tesalónica, una iglesia ejemplar. Aquello que les preocupa a muchos, la Biblia lo dice de la siguiente manera. Por ejemplo, muchos creyentes están preocupados con el aumento de la ciencia en nuestros días. Y cada vez usted nada más tiene que googlear ahí un par de cosas y usted se va a dar cuenta de lo que realmente ya puede hacer el hombre. La tecnología ha aumentado muchísimo.
Y a algunos les asusta que todo esto que está pasando, pero la Biblia dice en Daniel 12:3, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Cuando nos vayamos acercando al final de los últimos tiempos, Dios le dijo a Daniel, la ciencia va a ir en aumento. Número 2, en Mateo capítulo 24, cuando los discípulos estaban curiosos de qué señales habría de la venida de Cristo y el final de los tiempos, el Señor Jesucristo les habló claramente de la revolución espiritual, social, política que habría en ese tiempo. En Mateo 24 nosotros vemos que el Señor Jesucristo, vendrán falsos cristos, falsos profetas se levantarán, habrán guerras. Ahora está la tensión, ¿verdad? En este momento está la tensión entre Rusia y Ucrania y los ojos del mundo están puestos. Ya lo de Afganistán parece que ya pasó, ¿verdad? Ahora vamos con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania. Y si pasa, después se va otra amenaza por ahí. Pero la Biblia lo dice, que iba a haber esto, guerras, pestes. Hoy estamos ya con una nueva variante y que no nos debería sorprender que en unos días ya por ahí nos metan el susto con otra variante, con otra cosa, pestes, hambres, desastres naturales, persecución a los cristianos, traiciones entre cristianos o aparentes cristianos que están en la iglesia, no son creyentes, cuando viene la predicación dan marcha atrás y el Señor Jesucristo se van a entregar unos a otros. Por su parte, el apóstol Pablo habló del deterioro moral que habría al final de los tiempos. Por eso es que estas ideologías, hermanos, no deberían asustarnos. Deberíamos verlo desde la perspectiva bíblica. Así que no debería asustarnos y ¡ay, qué va a pasar nosotros los cristianos! No, pues la Biblia dice que nosotros debemos seguir adelante, que nuestra predicación de la verdad no debe menguar por todo esto que está pasando. Si nosotros pasamos por alto estas advertencias, buscaremos métodos modernos para hacer una iglesia relevante. Pero la pregunta, ¿relevante ante los ojos de quién? La iglesia es sal y luz para un mundo en tinieblas. El apóstol Pablo describió a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, y más aún en medio de una sociedad que nos dice nadie tiene la verdad. Pero al mismo tiempo todo mundo la reclama. Es el mundo en el que vivimos. Todas las religiones llevan a Dios, pero al mismo tiempo cada religión está echando agua para su molino. En medio de esa sociedad, el apóstol Pablo dijo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y estos son los distintivos que el mundo necesita, un mundo en crisis, un mundo que ha perdido el rumbo, un mundo que de tantos caminos ya no saben a dónde van. Así que la iglesia tiene la verdad. ¿Cómo se ve entonces si quisiéramos nosotros ser una iglesia ejemplar? ¿Cómo se ve una iglesia ejemplar a la luz de la Biblia? Y quiero pedirle por favor que vaya a Hechos capítulo 17. Es la única porción que vamos a buscar el día de hoy. Hechos 17. Y voy a leer los versos 1 al 9. Es decir, ¿quién fundó la iglesia de Tesalónica que se convirtió en una iglesia ejemplar con un buen testimonio? ¿Quién la fundó? ¿Cómo comenzó la iglesia de Tesalónica? Dice así la palabra del Señor, Hechos 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. El apóstol Pablo está haciendo su segundo viaje misionero, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, que también es conocido como Silvano, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, les soltaron. Así comenzó la iglesia de Tesalónica. Durante 3 días de reposo, 3 fines de semana, 3 sábados, el apóstol Pablo, junto con Silvano, llegan a una sinagoga judía y comienzan a predicar el evangelio con el Antiguo Testamento. Resultado de esa predicación, Lucas nos dice que hubo judíos que creyeron el mensaje, griegos y mujeres prominentes en la ciudad. En 3 semanas, Pablo estableció una congregación. 3 semanas. Los que han plantado una iglesia hablan de años, de lo difícil que es plantar una iglesia. Qué bendición la que tuvo el apóstol Pablo. En 3 fines de semana ya había un grupo. Y como vamos a ver en un momento más, un grupo sólido, un grupo comprometido. Y hermanos, el apóstol Pablo no tuvo tiempo de estar ahí pues discipulándoles y predicándoles. No, pero vamos a ver lo que hace el compromiso de un creyente con la palabra. La predicación del evangelio no pasó desapercibida en Tesalónica. A esa iglesia, a ese grupito que se estableció en cuestión de 3 semanas, ya era notoria. Y esto llama la atención porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26 al 29 dijo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, según la opinión del mundo, ustedes no son sabios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Recuerden que Corinto era una ciudad griega, donde a ellos les encantaba la filosofía, les encantaba escuchar filósofos que disertaban de manera elocuente y que dominaban la filosofía de esos tiempos, que se sentaban con otro filósofo y se ponían a debatir. No, hombre, los corintios estaban impresionados con eso. Y el apóstol Pablo viene y les dice: a ver, hermanos, Dios no llamó a esos filósofos, precisamente llamó a lo que el mundo menosprecia, a lo débil del mundo, a lo que el mundo considera como menospreciable. Dios los tomó precisamente para mostrar su sabiduría y ponerla delante de lo que el mundo considera sabio. En ese sentido, una iglesia ejemplar no es aquella que implementa métodos comerciales para alcanzar el mundo, sino aquella que se mantiene fiel a la predicación del evangelio en el tiempo que le ha tocado vivir. Y esa predicación, hermanos, no nos va a hacer populares. Esa forma de predicar el evangelio no nos va a hacer populares, no va a hacer que Iglesia Bautista Getsemaní sea conocida en toda la ciudad y que toda la ciudad quiera venir. Pero hermanos, a nosotros como iglesia no se nos ha pedido ser populares ni relevantes. Se nos ha pedido ser fieles a la predicación del evangelio, y como vamos a ver en un momento más, esa predicación tiene como esencia el sacrificio y la resurrección de Cristo. Tesalónica, una iglesia ejemplar. ¿Por qué era ejemplar esta iglesia? En primer lugar, era ejemplar por sus frutos. Había 3 frutos muy claros en la iglesia de Tesalónica. La primera de ellas, fe, amor y esperanza. 3 frutos que el apóstol Pablo menciona. ¿Cómo surge la carta a esta iglesia? Bueno, en Hechos capítulo 17, Pablo llega a Tesalónica, va 3 sábados a la sinagoga, comienza a predicar,
algunos judíos se convierten, griegos y mujeres, y comienza la congregación. Así comenzó. Pero no pasó mucho tiempo y los expulsaron, ¿verdad? Pablo se tuvo que ir y los creyentes que se quedaron ahí sobrevivieron a esa persecución. Pablo entonces continúa su viaje. Algunos creen que él llegó a Corinto y desde ahí envió a Timoteo. Y le dijo: Timoteo, ve a ver si sobrevivieron estos hermanitos de Tesalónica, porque así como les fue, ¿verdad? Seguro ya no está la iglesia. Él estaba preocupado por la iglesia. Entonces Timoteo va de regreso a Tesalónica y con las noticias que Timoteo trajo, el apóstol Pablo escribió Primera Tesalonicenses. Es una carta llena de gratitud, de gozo. Esta es la razón. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo dice: si hay algo que le hizo bien a mi alma, fue saber que ustedes se han mantenido firmes. Y así comienza entonces Tesalonicenses, esta carta. Dice: damos siempre gracias a Dios. Para esto Pablo, Silvano y Timoteo están con Pablo y por eso habla en plural. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor, número 2, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, número 3. Pablo dice: hay 3 cosas que Timoteo vio en ustedes, y por esas 3 cosas nosotros oramos y damos gracias a Dios. La obra de vuestra fe. Veamos entonces rápidamente estos frutos. La obra de vuestra fe. No podemos hablar de una vida de fe si no se ha tenido contacto con el Evangelio. Si alguien no ha creído en Cristo Jesús como Salvador personal, no podemos hablar de una vida de fe. Por eso es que el texto que está ahí delante de ustedes dice: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y cuando los hermanos de Tesalónica recibieron, es decir, creyeron la palabra predicada por el apóstol Pablo, no la recibieron como cualquier enseñanza. Es decir, ellos no escucharon a Pablo y dijeron: otro filósofo. No, los hermanos de Tesalónica, cuando escucharon a Pablo, que estaba disertando acerca del Evangelio, ellos creyeron que lo que él estaba predicando era palabra de Dios y no palabra de hombres. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe que muchos leen la palabra de Dios y no creen que es la palabra de Dios? En Estados Unidos, ustedes saben que los hermanos de Estados Unidos hacen estadísticas por todo. Hay una estadística alarmante. Entre los jóvenes cristianos, a partir de los 15 años hasta los 22 o 23, pero ese es el rango, el 87% de los chicos cristianos no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y estoy hablando de jóvenes creyentes. Pero ese no era el caso de la iglesia de Tesalónica. Cuando ellos escucharon a Pablo, ellos estaban convencidos de que estaban escuchando un mensaje divino. La obra de vuestra fe. Pero cuando alguien cree en Cristo, cuando alguien viene por fe a Cristo y le acepta, cree en Jesucristo como su Salvador, esa fe comienza a producir obras.
La fe no es estática, la vida en Cristo se traduce en acciones prácticas. La fe intelectual o mental es una fe vacía de contenido operante que se disfraza para dar la apariencia de una verdadera fe. ¿Sabe que en nuestros días hay muchos teólogos, sobre todo los teólogos europeos? Están haciendo teología, son expertos en teología, pero no necesariamente son creyentes. Cualquiera puede estudiar una licenciatura en teología, una maestría en teología, un doctorado en teología y no ser creyente. Eso es mero conocimiento. Pero cuando alguien abraza a Cristo en fe, esa fe no se puede contener. Trayéndolo a este tiempo es como decir, cuando alguien tiene el virus, comienza con los síntomas. Por más que quiera evitarlo, ahí están solo los asintomáticos que son los que andan ahí distribuyendo el virus. Pero la mayoría no lo puede evitar, comienzan los síntomas. En un sentido, cuando alguien tiene a Cristo, no puede contener a Cristo. Quien tiene a Cristo comienza a operar para bendecir a los demás, para servir a los demás, a sus hermanos en la fe. Y esto es lo que Pablo dice, que él estaba agradecido por el trabajo de vuestro amor. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que alguien que cree en Cristo comienza a operar, comienza a hacer buenas obras. Pero también el apóstol Pablo estaba agradecido por la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Un comentario bíblico dice: y de la misma manera en que el amor es la expresión de una verdadera fe, también lo es la esperanza. Porque esta no es más que la fe perseverante aún en medio de tribulaciones. Aquella fe del principio que cree la palabra de Dios debe perdurar en lo sucesivo mientras vivimos sobre la base de las promesas de Dios. Hermanos, la tribulación y la vida cristiana van unidas. No hay manera de separarlas. Eso de que, es que yo pensé que se iba a la iglesia, las cosas iban a ser diferentes, eso en la Biblia no existe. Es que yo pensé que si iba a la iglesia, mi esposo iba a cambiar. También eso no existe en la palabra. Quien piensa que cuando venimos a Cristo las cosas feas de la vida terminan, no ha comprendido el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo ellos dieron evidencias de su progreso espiritual? Porque la fe produce trabajo, el amor produce esfuerzo y la esperanza produce perseverancia. Y aquí hay una pregunta: ¿cuáles son las evidencias de mi relación con Jesús? ¿Hay evidencia? ¿Sabe que muchos creyentes piensan que la evidencia de que son creyentes es porque están sentados en una silla el domingo, en el templo? El apóstol Pablo no dijo: no hombre, yo estoy agradecido al Señor porque ustedes no han faltado a la iglesia en estos meses a pesar de la persecución. No, él dijo: yo doy gracias a Dios por su fe, por su amor y por su perseverancia. Y todo eso se traduce precisamente en la fidelidad a los servicios, en las reuniones, en el servirse uno al otro. Todo eso se traduce en eso. Y Pablo dice: esa es la razón por la cual yo estoy agradecido. Pero además era una iglesia ejemplar por su fundamento. ¿Cómo comenzó la iglesia? Con la predicación de la palabra. Eso es todo. No estamos en contra de las actividades sociales que se hacen. De hecho, el mensaje del Evangelio también lleva a esta otra parte, la parte activa, la parte social. Pero cuando solo se hace la parte social y no se expone el mensaje de la palabra, algo no está pasando bien. El apóstol Pablo, por lo menos en Tesalónica, no tenemos evidencia de que haya sanado, de que haya operado milagros como en otros lugares. En Tesalónica lo único que tenemos es que él llegó, predicó y lo corrieron. Esa es toda la evidencia del Evangelio.
Predicó y lo corrieron. Pero esa predicación tuvo frutos porque no fue fundamentada en acciones sociales, sino en la predicación del Evangelio. Por eso, el segundo elemento del por qué Tesalónica es un ejemplo es por su fundamento, porque hubo poder y convicción. El apóstol Pablo les dijo en los versos 4 y 5, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo les está diciendo, yo solo llegué y prediqué. Y tiempo después Pablo dice, esa predicación se llama poder del Espíritu Santo. Algunos piensan que cuando el poder del Espíritu se manifiesta, es cuando suceden cosas extraordinarias, cuando el pastor pone la mano sobre una persona y la persona se levanta y sana, y muchos piensan que solo eso es poder del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo está diciendo, no, cuando yo les prediqué, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Porque de otra manera ustedes no se hubieran convencido de que eso era un mensaje del Señor. No había otra forma de llevarlos a creer y aceptar que lo que yo les estaba predicando era mensaje de Dios. Esa obra solo sucede a través del Espíritu Santo. Nosotros predicamos, pero nosotros no tenemos el poder de convencer a alguien. Ese convencimiento lo hace el Espíritu Santo. La salvación tiene su origen en Dios. El Evangelio consiste en predicar, en explicar la centralidad de Cristo para la salvación del hombre. Y el apóstol Pablo anunció la muerte y la resurrección de Cristo. Y este fue el mensaje que ellos creyeron. Y a este mensaje Pablo le llama poder en el Espíritu y certeza, convicción. Eso es todo. Cuando una conversión, hermanos, está basada o descansa en las emociones, la novedad, la necesidad financiera, las crisis, así como llega, se va. Abandona a la primera prueba. Cuando alguien viene a la iglesia y dice que cree en Cristo, levanta su mano porque está pasando una crisis emocional, y le dicen, mire, haga conmigo esta oración, y la hace. Termina el servicio y le dice, pastor, ya me siento bien, gracias. Pero viene una prueba, así como llegó, así se va a ir. Porque está basada en su necesidad emocional, financiera. Por eso es que debemos asegurarnos que cuando compartamos el Evangelio, lleve la esencia del Evangelio, que es la obra de Cristo. Primera a los Corintios 15, 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo está diciendo, si ustedes creyeron esto, ustedes van a perseverar. Si ustedes creyeron esto que yo prediqué, ustedes se van a mantener firmes en medio de las adversidades. Si no, a la primera se van a ir. Primera a los Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice, hombre, los judíos nos están pidiendo señales, los griegos quieren elocuencia, pero yo lo que predico es a Cristo crucificado. Punto. Y vamos con un texto más del apóstol Pablo, primera a los Corintios 2, 1 al 5, no está todo en la pantalla, pero permítame leer desde el verso 1.
Primera a los Corintios 2, 1 al 5, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo está diciendo, si yo les hubiera predicado lo que ustedes querían escuchar, ustedes ya hubieran abandonado. Ya, estuvieran ya deshechos como iglesia. Pablo dice, por eso yo no fui a ustedes, con la elocuencia que algunos querían, con la sabiduría, impresionarlos con la filosofía. Recuerde Corinto, ciudad griega. Y Pablo les dice, yo no fui a ustedes así. Yo lo único que quería predicarles era a Cristo y a este crucificado. Y esta es la razón para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Sabe por qué muchos naufragan? Después de que levantaron la mano, después de que oraron, ¿sabe por qué naufragan? Por esto mismo, porque su fe no está fundada en la cruz, sino en la sabiduría de los hombres. Venga a Cristo y usted va a estar bien, su matrimonio va a estar bien. Venga a Cristo y sus finanzas van a estar bien. ¿Y quién ha dicho eso? ¿De dónde sacamos esas enseñanzas? Pero además la iglesia de Corinto no solo era ejemplar por su fundamento, sino por su servicio. Ejemplar por su servicio. Ellos fueron imitadores y ejemplares. A la iglesia no se le ha encomendado que sea original, sino fiel. Por eso decía al principio que algunos están proponiendo, no hombre, deberíamos ajustar nuestra teología para ser más relevantes en la sociedad que estamos viviendo. Y cuando digo teología, me estoy refiriendo a estas ideologías que están ahora. ¿No deberíamos como ya aceptar nosotros también, pues estas ideologías, ya para que todos vengan a la iglesia? A eso me refiero con teología. Pero otros hermanos dicen, no, respetemos las santas tradiciones de nuestra iglesia. Y por tradiciones se refieren precisamente a tradiciones de hombres, no a la predicación del evangelio. Por ejemplo, me refiero a esto. Cuando algunas iglesias pasaron de las bancas a las sillas, quizá a algunos no les tocó ese cambio, ¿verdad? No estoy viejo, hermanos, pero nací en un hogar cristiano. Pero cuando algunas iglesias pasaron de las bancas a las sillas, algunos hermanos se rasgaron. ¿Cómo es posible? Nos quitaron nuestras bancas. Cuando algunas iglesias quitaron los púlpitos de madera, todavía hay iglesias que tienen unos semejantes púlpitos, ¿verdad? Y el pastor solo se ve así, ¿verdad? Yo ni me vería, hermanos. Pero unos púlpitos impresionantes. Cuando quitaron esos púlpitos de madera y pusieron púlpitos diferentes, no hombre, algunos hermanos se rasgaron. A eso me refiero con tradiciones y a eso me refiero con teología. A la iglesia no se le ha encomendado que sea original, sino fiel. Para ello, en la vida cristiana tenemos una multitud de testigos que nos sirven de modelo. Una y otra vez el apóstol Pablo, él pide que se le imite. Pablo dice, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Él estaba convencido de que su vida, sus motivaciones, su crecimiento espiritual servían de ejemplo para otros creyentes. No era pretensión. No es que el apóstol Pablo escribía en sus cartas diciendo, hombre, mírenme a mí, el apóstol Pablo, ¿verdad? Síganme a mí. No, él no está hablando de eso, él no está siendo pretencioso. Lo que él está haciendo es queriendo que su vida de fe sea imitada porque él estaba convencido de que el evangelio es eficaz.
De eso estaba convencido y por eso dijo, imítenme. Si hay algo que funciona es el Evangelio y miren cómo ha funcionado conmigo. Por eso es que le encanta dar su testimonio. Si usted lee el libro de Hechos, en 3 ocasiones él narra su testimonio. Y a él le encantaba contar lo que Cristo había hecho en su vida, no como pretensión, sino él estaba seguro que su testimonio podía transformar la vida de otros. Y la iglesia de Tesalónica siguió su mismo ejemplo y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Aún en el caso de imitar el ejemplo de nuestros hermanos mayores en la fe, debemos recordar que la imitación se limita a su vida moral y espiritual. Por ejemplo, su conducta recta y santa, su confianza en Dios, su integridad, su entrega, su humildad, su amor, su paciencia y su compasión. No necesariamente tenemos que imitar o buscar sus dones o la aspiración a ocupar sus cargos. No, nosotros no fuimos llamados a querer, ¿verdad? Hacer lo que otros hacen, predicar como el otro predica. Miren, hermanos, entre el hermano Arturo y un servidor somos tan diferentes a la hora de predicar. Tenemos una personalidad tan diferente. ¿Y cómo que yo quiera imitar al hermano Arturo? Para empezar tendría que bajar de peso, hermanos. Como que yo quiera predicar su estilo en la enseñanza. O la de algún otro pastor, ¿verdad? Famoso y, no hombre, es que ese no predica como el otro. No, yo no fui llamado a eso. Yo fui llamado a predicar y Dios me dio dones. Tengo una personalidad y con eso Dios me ha usado. Eso es lo que dice Pablo. Ustedes nos imitaron, pero no en esto que no pueden. Nos imitaron en lo que deben imitar. Su conducta, su amor, su humildad, su paciencia, su compasión. Pero ¿en qué fueron imitadores estos hermanos? Imitaron 3 cosas. La primera de ellas, al recibir la palabra. O sea, cuando ustedes nos imitaron recibiendo la palabra. ¿Y cómo es esto? No es una recepción meramente intelectual, sino la aceptación como norma de fe y práctica, someter nuestra vida a sus principios y la plena confianza en sus promesas, es asimilarla, digerirla y vivirla conforme a ella, que nuestras decisiones, que las decisiones de nuestros hijos estén basadas en la palabra de Dios. Eso significa recibir la palabra. Recibir la palabra no es que te regalo una Biblia. Ah, sí, me la aceptó, ya recibió la palabra. No ha recibido nada. Recibir la palabra es cuando alguien comienza a vivir a la luz del mensaje. Y Pablo dice, ustedes nos han imitado excelente en eso. Comenzaron a vivir a la luz de la palabra. El Salmo 119 arroja suficiente luz respecto a este tema. Por ejemplo, escuche algunas expresiones. Andar en la ley de Jehová, andar en sus caminos, guardar sus estatutos, limpiar el camino con la palabra, guardar sus dichos en el corazón, meditar en sus mandamientos, gozarnos en el camino de sus testimonios. El Salmo 119 es una riqueza y es como unos rayos X de cómo se ve un creyente cuando vive a la luz de la palabra. Si usted quiere saber cómo se ve un creyente, vaya al Salmo 119. Pero no solo eso, también ellos habían imitado al soportar las tribulaciones que vinieron como consecuencia de su conversión. Si alguien piensa que por estar en la iglesia las cosas van a fluir, esa persona no ha comprendido el Evangelio. Primera de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también. Ármense del mismo pensamiento, vamos hacia allá. Pero también ellos habían sido imitadores y ejemplares al experimentar el gozo del Espíritu en medio de la tribulación.
Puestos los ojos en Jesús, dijo el autor de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de Hebreos está diciendo, miren a Jesús, consideren su ejemplo, para que la próxima vez que ustedes se sientan defraudados por el Evangelio, por las tribulaciones, por los problemas, miren a Cristo. Porque si ustedes miran a Cristo, no se van a cansar y no van a desmayarse. Pero si ustedes miran al que está al lado, ahí está el asunto. Si ustedes piensan que por haber venido a la iglesia las cosas van a estar bien, las cosas van a fluir, si ustedes piensan eso, dice el autor de Hebreos, se van a cansar y se van a desanimar y se van a ir de la iglesia. Pero quien mira a Cristo se mantiene firme. Y esto es lo que pasó con la iglesia de Corinto. Ellos se mantuvieron firmes a pesar de las persecuciones. Para cerrar, hermanos, el impacto de la congregación de Tesalónica traspasó sus fronteras. Su fidelidad, amor y perseverancia fue tan visible en Macedonia y en Acaya. Esto es lo que pasó. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo está diciendo, miren, nosotros estamos tan agradecidos al Señor, porque no solo Timoteo, que ya estuvo entre ustedes, sino también los de Macedonia y Acaya cuentan de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. O sea, ellos están impresionados porque el testimonio de ustedes es tan visible, es tan palpable, que no hay manera de que no se pueda ocultar. Y lo que ellos dicen es que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios. Ahora le pregunto, ¿quiénes fueron los que se convirtieron en esos 3 fines de semana? Lucas nos los dijo, ¿verdad? Judíos, griegos y mujeres prominentes. Me interesa los judíos. Se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Y no ya estaban en la sinagoga? ¿No ya tenían una religión? Bueno, el testimonio es que esos judíos se convirtieron de los ídolos a Dios. Mire qué tremendo. ¿Verdad que no se trata de una religión, hermano? ¿Verdad que no se trata de un yo también ya creo en Dios? Se trata de conversión, de pasar de este punto a este otro punto. No se trata de seguir creyendo lo mismo mientras llego a esto. Se trata de abandonar esta creencia y abrazar esta. Y además se trata de servir y esperar a Dios. Eso es vida cristiana. Lo demás es idolatría. Y cuando hablamos de idolatría, pensamos en esas imágenes burdas. No, los judíos que se convirtieron salieron de su idolatría y vinieron a Cristo. Porque todo el que no tiene a Cristo tiene un altar en su corazón. Ídolo es todo aquel que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Eso es un ídolo. Así que vamos a ir quitándonos un poco que un ídolo es la imagen, alguna imagen labrada, y eso es un ídolo. No, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi corazón. Puede ser mi hijo, puede ser mi esposo, mi esposa, puede ser mi carrera, puede ser lo mío, puede ser mis sueños. Todo eso es considerado idolatría.
Y Pablo dice, las regiones están impresionadas porque ustedes pasaron de los ídolos a Dios y pasaron de servir a esos ídolos a servir a Dios. Y ahora pasaron y ahora esperan a Cristo. Hermanos, eso es una iglesia ejemplar. Por sus frutos, por su fundamento y por su servicio. Si nosotros queremos ser una iglesia ejemplar, tenemos que comenzar revisando nuestro corazón. Tenemos que comenzar de manera individual a evaluar qué frutos tengo de mi vida cristiana. Si yo digo que soy cristiano, ¿cuáles son esos frutos visibles ante los demás? Número 1. Número 2, si yo digo que soy cristiano, ¿qué es lo que yo creo? Y tengo que evaluar qué es lo que creía antes y qué es lo que creo ahora. Porque si lo que creía antes y lo que creo ahora son lo mismo, usted no es cristiano. Si lo que yo creí fue que si voy a Getsemaní, las cosas van a mejorar, usted no es cristiano. Si lo que yo creí es que si voy a Getsemaní, mi matrimonio va a tomar un rumbo diferente, usted no es cristiano. Pero si lo que yo creí es que Cristo murió y resucitó para salvarme a mí el pecador, entonces yo puedo contarme entre los creyentes. Y sus frutos, mi servicio, ¿a quién estoy imitando? Cuando vienen tribulaciones a mi vida, ¿cómo las experimento? ¿Me desanimo? ¿Me enojo con Dios? ¿Dejo de orar? ¿Dejo de leer su palabra? ¿O a pesar de mis tribulaciones, sigo adelante? La iglesia de Tesalónica es ejemplar por eso. Así que hermanos, a la iglesia entonces no se le ha pedido ser relevante ni popular, sino fiel a los principios de la palabra. Pero hermanos, usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Jóvenes creyentes, ustedes son la iglesia. Así que a usted y a mí se nos ha pedido ser fieles a la palabra. Mire lo que pasó en Tesalónica. Con esto en la mente, hermanos, quiero pedirle que se ponga de pie. Vamos a orar. Y ahí en su lugar hable con el Señor también. Revise qué frutos de su vida cristiana están ahí. O si no están, ¿qué es lo que usted ha creído? Examínelo. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo ahora como iglesia? Vamos a orar. Padre, somos muy adaptables. Y en esta adaptación nosotros podemos diluir el evangelio sin darnos cuenta. Nosotros podemos amoldarnos a este mundo para tener mayor aceptación. Pero eso no es lo que tú quieres de nosotros. La luz brilla en la oscuridad. No hay manera de ocultarla, Señor. Y aquí estamos. Mañana saldremos, mis hermanos saldrán a sus lugares de trabajo y en esos lugares de trabajo se les ha pedido ser sal y luz. Algunos estarán ya en la universidad y en esa universidad tú quieres que haya sal y luz. En las oficinas el día de mañana se espera que haya sal y luz. En nuestros hogares como padres se espera que haya sal y luz. Que todos los que somos creyentes seamos sal y luz. Pero Señor, nosotros estamos tan preocupados por equipar a nuestros hijos para vivir bien en esta vida. Estamos tan preocupados por acomodarlos en este mundo, aunque no se vayan con nosotros a la eternidad. Perdónanos, Señor. Como iglesia necesitamos regresar a los principios de tu palabra, el ser fieles, Señor, el no alejarnos de la predicación de tu palabra. Es cierto que eso no nos hace popular, es cierto que eso no gusta, el mensaje de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo, que el mundo necesita a Cristo y abandonar su pecado, eso no nos va a hacer popular. Pero Señor, no necesitamos ni queremos ser una iglesia popular, sino una iglesia fiel, que cuando tú vengas por tu iglesia nos halles fieles.
Así que Señor, bendice nuestra iglesia, bendice a mis hermanos durante la semana, que podamos mantenernos firmes y fieles, viviendo a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Vamos a entrar.